Buenas noches y bienvenidos a esta sesión coorganizada por la ACCID, la Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección, y la Cátedra de Crèdit Andorra de IES. Soy el profesor Alberto Fernández del IES y hoy esta sesión que va a impartir el profesor José María Rosanas se titula La injusticia en la gobernanza de las organizaciones, los costes en salud y motivación para la empresa y los empleados. Y está basada en un libro que ha escrito él junto a la profesora Natalia Cugueró, que tienen aquí y estaba en la información que han recibido o que habéis recibido, que es La justicia en las empresas, el gobierno de las empresas y los sistemas de control, que está editada en castellano por ACCID y es la traducción de una edición en catalán pues que se escribió en la Cátedra Crèdit Andorra, de la cual el profesor José María Rosanas era el titular. Ahora lo soy yo y es un honor para mí haberle sucedido. Entonces, él va a ser el que lleve la sesión, después comentará porque hoy no nos puede acompañar la profesora Natalia Cugueró, pero antes es un placer dar entrada a Daniel Faura, que es el presidente de la ACCID y que nos va a explicar un poquito qué es la ACCID, lo es desde hace 4 años. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Albert. Bien, buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer poder estar en este acto coorganizado con la Cátedra de Crèdit Andorra del IES, con lo cual agradecemos esta colaboración. De hecho, el vínculo entre IES y ACCID es muy lejano, desde casi el principio de ACCID, hace casi 20 años. Tanto Josep María como Albert han estado conectados en nombre de IES a nuestro consejo asesor y de hecho hemos organizado un 25% de los congresos anuales aquí. Tenemos 8 congresos anuales, de los cuales 2 el año 2010 y el 2017 fueron organizados por IES también, ¿no? O sea que, por lo tanto, este vínculo nos hace estar en casa y compartir con vosotros este acto, ¿no? Para los que no los conocéis, ACCID és una associación, el acrónimo de Asociació Catalana per la Comptabilitat y la Dirección, que básicamente fue creada por los colegios profesionales de economistas, de censores jurados de cuentas, de titulares mercantiles, de gestores administrativos, y lo que hace es ser un nexo de unión entre académicos y profesionales, tanto independientes como miembros de empresas, que colaboran en temas de contabilidad y información corporativa. Estos serían nuestros temas, ¿no? Y esto lo hacemos a través de comisiones de trabajo, de divulgaciones como esta que presentamos hoy y organización de congresos. Aprovecho ya para explicaros que el día 3 y 4 del próximo junio tendremos el 9º congreso en la BSM de la UPF, la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Tenemos este 9º congreso que esperamos podéis conectar nuestra página web y ver la información que vamos publicando hasta la celebración del congreso. Y hoy para nosotros pues pensamos que es una gran oportunidad esta presentación de este libro, con esta conferencia, porque es un tema de gran actualidad. Hablar de la justicia en las organizaciones o de la injusticia, como plantea la conferencia, ¿no? En tiempos de estas vulnerabilidades, yo creo que es más actual que nunca, ¿no? Este concepto de fairness, ¿no? De equidad, de ecuanimidad, de integridad, ¿no? Y hoy, precisamente, me ha hecho gracia ver que coincide con el centenario de John Rawls. John Rawls es, gracias a Josep María Rosanas y a Natalia Cugueró, he descubierto a John Rawls. Conocí a otros filósofos, pero no a este, ¿no? Es un filósofo americano del siglo XX, que ayer habría cumplido 100 años, ¿no? Si hubiera vivido, ¿no? Que realmente aportó mucho con este concepto de justicia en las organizaciones, ¿no? Y por eso pienso que es una gran idea haberlo celebrado también hoy, ¿no? Con lo cual, les recomiendo encarecidamente la lectura de este libro, que estoy seguro que no les va a defraudar. Y ya, en todo caso, damos la palabra para que siga la presentación de Josep María. Presentaré yo a Josep María. Antes comentar que la presentación de Josep María durará unos 45 minutos y después tendremos tiempo para preguntas que las pueden hacer a través del Q&A que hay en la propia plataforma. Y ahora presento a Josep María con el objetivo, estoy seguro, porque yo he visto la presentación,
a que la presentación nos hará pensar mucho, y si para cada uno de nosotros nos llevase a tener 3 o 4 ideas buenas para implantar en nuestras organizaciones o para cambiar cosas, ese es el objetivo. Josep María es ingeniero industrial por la UPC, es máster. Doctor ingeniero industrial por la UPC, ya empiezo mal. Es máster por esta casa y es doctor también en Accounting e Information Systems por Northwestern University, y además profesor emérito de la casa y, entre otras cosas, profesor mío en el área de contabilidad y control, accounting and control. Y además es autor de numerosos libros y de publicaciones en diversos journals de prestigio. Entonces yo le cedo la palabra a Josep María y como digo, pueden ir haciendo preguntas que después intentaremos agrupar para preguntarle al ponente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo no sé hablar sentado solo sé hacer cosas poco nobles. Entonces prefiero estar de pie y más o menos moverme. Y voy a empezar comentando la ausencia de Natalia, que tanto ella como yo sentimos muchísimo y que está relacionada con el coronavirus. No es que ella lo tenga, que se sepa, pero aquellas cosas de que tiene que hacerse una prueba porque los hijos han estado en contacto, esas cosas. Entonces no le dan la prueba ni el alta hasta mañana. Digo que a mí me sabe mal particularmente, y a ella también, evidentemente, porque este libro del que la conferencia de hoy es un subconjunto, digamos, ¿no? Y que habla de la justicia, pues forma parte de lo que ella y yo hemos estado haciendo los 10 últimos años. Ella vino al IES a hacer el doctorado, lo hizo conmigo, yo le dirigí la tesis, la terminó hace 10, 11 años y desde entonces hemos ido haciendo cosas juntos, desarrollando el tema de la justicia en las organizaciones desde diversos puntos de vista. Entonces, lo último que hemos hecho es este libro que nos acaba de publicar ACCID, que ya estaba publicado antes en catalán, como muy bien ha dicho Albert, pero que ahora está disponible en español. Bueno, entonces, ¿por qué nos metemos en temas de justicia? Bueno, diciendo la verdad, yo porque en algún momento vino Natalia a mi despacho y me dijo, esto de la justicia es muy importante. Yo dije, sí, así en términos abstractos. No, aplicado a la empresa. Bueno, pues sí, miremoslo. Y empezamos a buscar y ella empezó a desarrollar la tesis y yo iba buscando cosas por mi lado y nos dimos cuenta de que con muy poca frecuencia en los libros de dirección de empresas se habla de justicia. Es decir, que la justicia es una gran olvidada, podríamos decir. Yo qué sé por Àngela. No, si podemos poner aquí tienes la presentación. Vale. Entonces, nos dábamos cuenta de que es un criterio a menudo olvidado en dirección de empresas, porque no se habla de él explícitamente. Hay que decir, en honor a los que hemos formado parte en algún momento del Departamento de Contabilidad y Control, como se llama ahora en el IES, que en sistemas de control sí que se ha hablado muchas veces de la fairness en inglés, ¿no? Un concepto muy relacionado con la justicia, pero que habría que aclarar. Pero seguramente que somos los únicos, hasta hace relativamente poco. Porque se habla de accionistas, de stakeholders incluso. Esto es muy corriente, pero no se habla de la justicia como uno de los objetivos de la empresa. Con Natalia, como llevamos 10 años pensando y escribiendo sobre este tema, ya nos hemos vuelto muy radicales y decimos que es el objetivo fundamental, crear más justicia en el mundo.
por reducción al absurdo. Es decir, si vamos a empezar una empresa nueva, o es para dar un servicio de verdad a la gente o es una estafa. No hay otra posibilidad. Y dar un servicio de verdad a la gente quiere decir aumentar la justicia de la comunidad. Es así de sencillo. Si le damos un servicio de verdad a la gente a un precio razonable, pues estamos aumentando la justicia. La justicia vista desde este punto de vista es un objetivo fundamental. Porque claro, no lo haremos sobre la base de ser injustos con los empleados, ¿verdad? Y entonces esto ya incluye toda la historia de los stakeholders. No se habla, como digo, de justicia en términos explícitos con frecuencia, pero si a cualquier persona se le pregunta en abstracto si le gustaría trabajar en una organización injusta, dirá que no. Y a un presidente o director general, si se le pregunta si quiere que su organización sea injusta, dirá que no. Puede ser que 5 minutos después tome una decisión injusta porque no se ha dado cuenta. Bueno, a veces porque se ha dado cuenta precisamente, pero concedámosle el beneficio de la duda. En los últimos tiempos se habla un poco más. Hay un campo académico de conocimiento que se llama Organizational Justice, principalmente en el área de recursos humanos, que trata de estudiar las percepciones de justicia de las personas, muy basado sobre percepciones. Nosotros queremos ser más objetivos y hablamos de una justicia objetiva, digamos, que después veremos cómo lo de las percepciones liga con esto también. Sobre diferentes aspectos, trato, retribución, procedimientos, etcétera, ¿no? Entonces intenta predecir comportamientos de las personas. Se observa que dependiendo de cómo se perciba la justicia respecto a la organización y los directivos, las personas tienden a unas determinadas actitudes y comportamientos. Pero aún se aplica poco de manera explícita en las organizaciones y menos se ha aplicado en los sistemas de control de gestión que en general quedan al margen, lo cual es peor, por así decirlo, porque ya he comentado que cuando hemos visto literatura de la segunda mitad del siglo pasado al respecto, precisamente era en sistemas de control donde se reclamaba una fairness, que es un concepto muy relacionado con la justicia. Pero, en cambio, en estos últimos tiempos esto ha desaparecido. Nadie habla del tema. Las organizaciones se gobiernan con sistemas de control. También en esto quizás yo soy un poco más categórico de lo que debería ser, pero lo soy. Es decir, si pensamos en un sistema de control, no en un sistema policíaco, sino en una manera sistemática de fijar objetivos, evaluar si se cumplen o no, evaluar la actuación de las personas y en qué grado son responsables de los resultados, sean buenos o malos. Bueno, pues eso es el sistema de control y así se gobiernan las organizaciones. De modo que a través de sistemas de control que no necesariamente son formales, es decir, no incluyen únicamente los clásicos factores cualitativos cuantitativos estrictos, sino que hay factores cualitativos e informales. Es muy frecuente que se diga en clase y que digan incluso los profesionales que sí, que los factores cualitativos son muy importantes, pero a menudo nos dejamos convencer por números a los que les atribuimos unas cualidades que no tienen en absoluto. Es lo que nosotros le llamamos la ilusión del control. Ilusión no en el sentido que nos haga ilusión, sino ilusión de ilusionista, de ver algo que no. Parece que con muchos números y muy bien calculados ya se arregle el problema y no. Lo que se consigue en estos casos es crear, si nos olvidamos de los factores cualitativos, es hacer a la organización injusta, es decir, crear injusticia. Y esas variables proceden de los sistemas de control. Por tanto, hay justicia formal y justicia informal. Justicia formal es la que se deriva del sistema de control formal. Reglas concretas para los procedimientos de evaluación con un sistema de indicadores que se calculan cuantitativamente y a veces alguno menos cuantitativo. Debe ser diseñado equitativamente, la fairness que decían los clásicos de control por los años 70 del siglo pasado, para todos los implicados.
La justicia informal, en cambio, tiene que ver con la aplicación de los métodos formales a la realidad y es determinante para la evolución de la congruencia de objetivos, es decir, que los empleados crean y sea verdad que sus objetivos y los de la organización coinciden o están alineados. La percepción de la justicia es importante, porque a veces podemos crear una organización justa que está siendo dirigida con justicia, pero que no se perciba así. La dirección puede tomar decisiones justas que se perciban como injustas. También puede ocurrir lo contrario, que puede tomar decisiones injustas que, por alguna razón, la gente perciba como justas, aunque esto es más raro. Entonces, por muy justa que sea una decisión, si es percibida como injusta, tendrá los mismos efectos que si lo fuera. Es decir, como veremos después con más calma, desmotivación, estrés, etc. Aunque si se percibe como justa, pero no lo es, se acabará descubriendo. Esto solo es un problema de tiempo. En los últimos tiempos también se habla poco de mandar, del ejercicio del mando. El ejercicio del mando. Nos fascina en las escuelas de negocios la estrategia, la estructura del sector industrial, la tecnología, la evolución de la economía, no sé qué. Pero nos olvidamos que, bueno, que esas cosas más de una vez. Bueno, yo nunca he entendido por qué les preguntamos a los economistas qué va a ocurrir en los próximos 10 años, porque no lo saben. Es un poco como los meteorólogos que nos dicen el tiempo que va a ser pasado mañana y lo aciertan solo a veces y se empeñan en decirnos lo que pasará dentro de 50 años. También nos fascina todo lo formal en relación a las organizaciones, es decir, la estructura, tal, qué reglas debe haber, cómo debe funcionar. Y en cambio, hablamos poco de en qué consiste mandar de verdad, de jefe a subordinado, la relación personal que se establece de unos a otros. La consecuencia es que hay muchos jefes malos, muchos. Muchos. En un estudio de hace 10 años ya de Otto Walter se decía que aproximadamente 2/3 de los empleados consideraban a su jefe incompetente. Oigan, 2/3. O sea, tras la crisis este porcentaje disminuyó hasta el 38%, pero seguía siendo alto. Robert Sutton de la Universidad de Stanford dice que la gente cuando se va de una empresa no se va de la empresa, se va de los malos jefes. Él ha estudiado esto en detalle con toda clase de estadísticas y cuestionarios y entrevistas y todo. Si tiene razón, yo creo que la tiene, y con la alta movilidad de los últimos tiempos, será que hay muchos. ¿Saben los malos jefes que no saben mandar? Muy probablemente no. O sea, los únicos que tienen dudas con respecto a si saben mandar son los que mandan bien. Esto es una paradoja, si quieren, pero es bastante así. En cualquier caso, mandar mal suele consistir en ser injusto. En ser injusto. Es decir, la gente se enfada cuando se cree víctima de una injusticia. Un ejemplo a tener en cuenta. Esto ya hace unos años, cuando se retiró el Papa Benedicto XVI, dijo una cosa que no se la he escuchado nunca a nadie más. Es decir, yo soy un profesor que sabe reflexionar sobre teología o espiritualidad. En eso era más bien modesto, porque es uno de los teólogos brillantes, de una cierta línea teológica que no todos comparten, pero es un teólogo brillante y es una mentalidad, tiene una cabeza fuera de serie. Pero mandar no es exactamente lo que yo sé hacer. Y por eso se retiró. Cuesta mucho decir una cosa así, pero todavía cuesta más pensarlo, porque es que fácilmente podemos ser injustos sin darnos cuenta. Y esa es una parte importante del problema. De ser un buen jefe a ser un mal jefe, estoy yendo ya casi a las conclusiones, pero no hablaremos con calma. Los errores hechos a propósito o la lentitud en el trabajo aumenta del 6 al 30%. Depende. Los que han estudiado esto, son los que lo han estudiado bien, digamos, son más bien
la gente de Stanford. Antes he citado a Robert Sutton, Jeffrey Pfeffer es otro. Jeff Pfeffer es un buen amigo de esta casa. Antes del COVID venía todos los años, ahora ya vete a saber qué pasará. Los empleados que no ponen el máximo de esfuerzo aumentan entre el 9 y el 33%. Aunque nos quedemos con los mínimos, ya es una cosa. Las bajas por enfermedad aumentan del 4 al 29%. Es decir, ya nos damos cuenta de que esto es un problema. Pero sobre todo, y esto es este es uno de los temas importantes que quiero sacar hoy aquí, los costes sanitarios aumentan de manera espectacular. Problemas circulatorios, es decir, estrés, tal, corazón, ¿qué tal?, arteriosclerosis, etcétera, depresiones, adicciones, esto es espantoso. Adicciones a todo, o sea, empezando por el alcohol y después otras cosas normalmente consideradas más gordas, pero es que el alcohol ya es una cosa gorda. Aumentan de manera espectacular. Veremos después que también aumentan en una cantidad enorme los suicidios. Las depresiones con frecuencia conducen a suicidios. Entonces, el problema radica en que no hay varitas mágicas, no hay pociones curativas instantáneas, no hay atajos. Los que dicen, tratando de vender un determinado método de gestión que lo consigue, mienten, como mentían los vendedores de aceite de serpientes en las películas del oeste. Los mejores jefes tienen éxito porque resuelven uno a uno los problemas interesantes, aburridos, triviales, complicados, frustrantes, agradecidos y a veces incluso ridículos, pero con constancia, paciencia y persistencia. Fíjense que he puesto aquí muchos adjetivos, que parecen incluso alguno que sea contradictorio, ¿no? Porque aburrido y complicado no es, parece, no, pero es este conjunto de cosas. O sea, cuando alguien está al mando de alguna organización, tiene que hacer eso. Y habrá problemas aburridos, y habrá problemas triviales, y habrá problemas repetitivos o rutinarios. Bueno, pues hay que resolverlos. Es decir, si estás ahí, te tienes que meter en esto o tienes que resolver todo lo que salga. Mary Parker Follett, aquí pone hace 100 años, hace ya más de 100 años, es una de las autoras clásicas de dirección de empresas. Ya decía que dar órdenes no es fácil. Si son arbitrarias y desde arriba, se prescinde de la información que tienen los de abajo. Esto es extraordinariamente frecuente. Yo diría que hoy lo es más que hace un siglo. Provoca odio a los jefes, dice Mari. Los errores se ven y se les aprecia menos. Podían haber preguntado, dice cualquier subordinado, daña el orgullo de la persona, su autoestima y su afición por el trabajo bien hecho. Disminuye su sentido de la responsabilidad. Esto, según cómo parece lo que estoy diciendo, que sea nuevo, ¿no? O que en el contexto de lo que se suele enseñar hoy en día en administración de empresas o en dirección de empresas, no diga, bueno, pues esto lo decía Mary Follett hace más de 100 años. Y sus recomendaciones eran tan válidas entonces como ahora. Una, despersonalizar la orden, que se entienda la ley de la situación, es decir, bueno, nunca más claro que ahora con la pandemia. Aunque, como todos sabemos, en la pandemia ha habido empresas que han salido ganando, digamos, pero hay muchas que no. La mayoría. Bueno, la mayoría uno ya no lo sé, pero que hay muchas que no, que obviamente han tenido... Sin ir más lejos, aquí estamos en una institución, el IES, que ha tenido problemas, es decir, y sigue teniendo. Y se va... Bueno, entonces hay que entender la ley de la situación, es decir, miren, es que según que hagamos, igual no llegamos al mes que viene. O sea, hay un problema que hay que resolver, que en este caso que yo estoy planteando es de tipo económico, pero hay otros. Y bueno, pues o nos ponemos de acuerdo o no. Entonces, además hay que darle a la gente la formación necesaria
para que puedan tomar decisiones por sí mismas y no colapsen la toma de decisiones arriba. Sobre todo, ella insistía mucho en dar razones con la orden y no engañar. Dar razones con la orden, decir, sí, esto dirán que toma mucho tiempo. Bueno, es el tiempo mejor invertido que vas a tener. O sea, el tiempo de un directivo, lo mejor que puede hacer es hablar con la gente e ir transmitiendo de arriba abajo y de abajo arriba, que se vaya transmitiendo toda la información de lo que... y darle sentido al propósito. Hay un ejemplo clásico que lo puso Herbert Simon, que tiene un premio, tenía, fallecida hace tiempo ya, un premio Nobel, y dice, bueno, un albañil puede decir, si se le pregunta qué hace, puede decir que está poniendo ladrillos, puede decir que hace una pared, o puede decir que construye una catedral. Si dice pongo ladrillos, esto es muy limitado. Si sabe que está construyendo una catedral, pues igual, primero, le gusta estar contribuyendo a algo importante, y en segundo lugar, sabe lo que no debería hacer para que la construcción de la catedral adelante. De modo que el dar sentido del propósito es una cuestión fundamental. En pocas palabras, hay que meter a los empleados dentro de la situación, hacerles ver las limitaciones con las que se trabaja, las limitaciones del entorno, que hay cosas que no queda más remedio que hacerlas y cómo se debería hacer para hacerlo bien. Esto, a veces, hay perversiones de esto. Fingir, he puesto ahí, quizá una expresión no muy... pero es una ley de la situación que no sea auténtica. Es decir, explicar un problema, que hay un problema real que debe resolverse sin que sea verdad. Yo de esto he tenido una experiencia, iba a decir de primera mano, no, pero no, es de segunda. No voy a decir el nombre de la empresa. En estos casos es mejor no decirlo para proteger a los culpables, no para proteger a los inocentes. De una empresa que tenía en un momento determinado, hablo de hace unos 20 o 25 años, problemas serios. Entonces entró un nuevo jefe que, en mi opinión, lo hizo muy bien. Y hizo esto, convenció a los empleados, dijo, mira, es que esto, si no ponemos aquí toda la carne en el asador, esta empresa va a cerrar. O sea que vamos a... Y bueno, la salvaron. No solamente la salvaron, sino que empezó a ir francamente bien. Bueno, entonces cuando la empresa empezó a ir francamente bien, el jefe se acordó de que les había pedido a la gente un sacrificio y que era... Bueno, esto en justicia, ahora tengo que hacer algo en términos de el trabajo, el sueldo, lo que sea. Lo hizo. Poco después, por razones X, ese señor se fue y entró otro señor. Y este otro señor, cuando le contaron la historia al cabo de un tiempo tal, fingió que ahí había un problema serio, que la ley de la situación y que había que poner toda la carne en el asador para... Y claro, en aquellos momentos, como el problema económico que de alguna manera él estaba tratando de transmitir era ficticio, era falso, bueno, pues él lo que iba era arreglar su sueldo con los variables y todas estas historias que hemos inventado en los últimos años, que son absolutamente nefastas. Entonces, bueno, pues no le salió. Yo las noticias directas que tengo de esto es uno de sus empleados de la parte de arriba, que era un profesional de primera línea, que al cabo de relativamente poco tiempo se fue. Cuando vio lo que estaba pasando, se fue. Se fue. Digamos, para ilustrar un poco la mentalidad prepotente que con frecuencia se da en estos niveles, que son la raíz de la injusticia, que cuando se fue mandó un mensaje a su jefe diciendo: mira, yo me voy a ir. Mi contrato dice que tengo que avisar con 15 días, pues te aviso que el 6 del mes que viene ya no voy a venir. Antes del 6 me gustaría verte.
El jefe le contestó, no, yo la semana que viene estoy fuera y la otra no me va nada bien, o sea que vente de aquí 3 semanas. Y el otro le contestó, mira, de aquí 3 semanas no voy a estar ya aquí, ya no me vas a volver a ver, adiós. O sea, este jefe perdió la ocasión, perdió un empleado bueno, pero además perdió la ocasión de que este empleado le dijera lo que estaba pasando ahí y por qué las cosas no iban como tenían que ir. Entonces, el problema es que es inmoral por injusto. La justicia es, de acuerdo con Aristóteles, la primera virtud moral, la más importante virtud moral que hay que tener en cuenta. Y en segundo lugar, claro, cuando engañas a la gente con estas cosas pasa como en el cuento del lobo, ¿no? La primera vez todo el mundo hace caso, pero la tercera ya no. Antes hemos hablado de Sutton. Sutton acuñó la expresión de no asshole rule para indicar que, supongo que ustedes saben lo que quiere decir asshole. Yo en español lo digo, pongo la palabra gilipollas. No es exactamente lo mismo. En catalán digo culdolla. Asshole yo creo que es más duro, es una palabra más dura. Pero Sutton dice bueno, es que cuando uso otra, nadie me dice nada. En cambio, cuando uso esta, recibo cientos de mails de gente que me dice ¡toda la razón! Y por lo tanto, esta es una palabra que provoca el que nos demos cuenta que ha recibido cientos de mails sobre el tema cuando usa esta palabra, asshole. En concreto, un 37% de las personas de su estudio han sufrido algún bullying, un 72% quien lo hace es su jefe, es decir, el 27% del total de casos, pero el 62% de las personas que han sufrido bullying. Y el no asshole rule quiere decir no queremos ningún asshole en la organización. Las estrellas no son imprescindibles y es mejor un equipo motivado, homogéneo, que tenga sentido de equipo, que no una estrella brillante que va a la suya. Sutton cuenta cómo empezó esto. Y dice, bueno, esto empezó en mi departamento en Stanford. Estábamos tratando de contratar un profesor y vino un determinado señor que nos expuso la investigación que hacía, como se suele hacer en estos casos. Y bueno, la investigación podríamos considerar que era brillante. Pero todos nos dimos cuenta que era un señor un poco peculiar. Y entonces, cuando él se fue, en el departamento, estuvimos tratando de discutir si queríamos a este señor o no. Y uno de los miembros del departamento dijo, este señor puede tener un premio Nobel, pero yo no quiero que venga aquí este asco, este gilipollas, no quiero que venga aquí y nos destroce el departamento. Entonces, inmediatamente estuvo de acuerdo todo el mundo. Es decir, tenían un departamento bastante bien montado en el que había trabajo en equipo y tal. Bueno, y no querían que entrara una persona así. Entonces, ¿qué hacen los assholes según Sutton? Pues insultan, invaden el territorio de los demás, tienen contactos físicos no deseados, amenazan, intimidan, usan el sarcasmo constantemente y tratan a algunas personas como si fueran invisibles. Avergonzándolas y eso sí, apuntarse todos los éxitos. Esto lo saqué de La Vanguardia hace un tiempo. ¿Cuáles son las conductas del jefe que les molesta más? Falta de respeto, prepotencia, tal, no se implica, no comunica bien. Es decir, injusticia. Bueno, esto pasémoslo rápido quizá. Digamos que en términos de dirección de empresas, en una expresión que hoy ha pasado un poco de moda, pero que administrative point of view, hay que tener administrative point of view. Y eso significa darse cuenta de las consecuencias de las acciones que emprendemos, que pueden ser muy diferentes a las que deseamos. O sea, puedes querer A y que cuando haces B para conseguir A no te salga A, sino C o D.
y que sea peor que antes. O sea, no sabemos muy bien cuáles son las consecuencias de nuestras acciones y hay que tener en cuenta todas estas incertidumbres. La experiencia ayuda un montón a esas cosas. En segundo lugar, no es oro todo lo que reluce, es decir, ante una determinada orden puede pasar lo contrario de lo que se pretendía en un inicio. Y en tercer lugar, hay aprendizajes. Cada decisión deja huellas, como dice mi amigo, colega y colaborador de siempre, llevamos años haciendo cosas, Rafael Andreu. Las huellas son el aprendizaje, es decir, cada vez que yo me trato con alguien, aprendo cosas, y si me trato con un mal jefe, aprendo que es un mal jefe y que por tanto debo hacer algo para defenderme. Entonces, se debe dejar lugar para la organización informal y a los sistemas de control informales. Finalmente, hay que ver qué reglas y normas de funcionamiento llevan a que las personas hacen cosas que no se desea. Les obligan a hacer trampas, inducen motivos perversos. Esto es muy frecuente, es decir, si damos órdenes que son muy difíciles de cumplir y que el subordinado no cree que sea lo que hay que hacer para resolver el problema, pues hagan trampas. Esto es una cosa clásica. De nuevo, hace 100 años ya se hablaba de esto. Entonces, el buen jefe debe ser, para ser justo, que es nuestro tema básico, debe ser coherente, estableciendo políticas razonables y cumpliéndolas, excepto en casos muy excepcionales, que deberán justificarse. Esto es una cosa que con frecuencia no se entiende. Es decir, cuando hay que hacer una excepción, hay que ser muy claro en términos de por qué es una excepción. Hay que ser justo evaluando a las personas de acuerdo con su desempeño real, pero teniendo en cuenta las circunstancias externas que les puedan haber sido desfavorables. Es decir, no, es que vamos a ver solo los resultados. Bueno, hay resultados y resultados. Hay resultados de los que yo, y quizás sea responsable, pero hay otros, los relacionados con la pandemia, yo no tengo ninguna culpa. Por tanto, la justicia tiene que ver con esto. Es decir, pues mira, o sea, tú no tienes ninguna culpa. El resultado no es bueno, pero es un acto de la naturaleza. Dando a las personas poder de decisión, a cada uno en su nivel, dejando que se desarrollen como personas y profesionalmente. Y mirándolos con simpatía, como haríamos con un hijo o con un hermano cuando hay algo que puedan no haber hecho bien. Esto yo creo que es muy importante y esta es una de las cosas que más he aprendido de un colega fallecido el año pasado, muy querido por tanto Albert como yo mismo, José Antonio Segarra, que esto lo decía siempre. O sea, decía, no, es que a los alumnos, a los subordinados, hay que mirarlo como si fueran hijos o hermanos. ¿Verdad que a un hijo o a un hermano no le harías nada malo? Pues igual. Por supuesto, hay un concepto de management antitético a este. Esta es una frase conocida de "You want to be like, get a dog", que la ha citado mucha gente y no sabe a qué viene. Yo sí. Sé la historia. Esto, la primera persona que lo dijo y que era famosa y que era el presidente Truman de los Estados Unidos, que llegó a presidente un poco por carambola, pobre, y se dio cuenta de lo que había por allí y dijo: es que aquí en Washington, si quieres un amigo, cómprate un perro. Cuando vio las puñaladas que se daban. Bueno, entonces, este concepto de management antitético es esto. No queremos que la gente sean amigos. Yo esto lo he escuchado en alguna empresa. No queremos que hablen entre ellos. No queremos. Incluso he escuchado de un empresario muy conocido de Barcelona que hacía lo que podía para que dentro de su empresa la gente estuvieran peleados. Sí, es que decía, es que si están peleados, entonces uno te cuenta lo que el otro hace mal y así sabes lo que hace. Bueno, lo que pasa es que entonces sabes que lo hacen mal casi todo precisamente por esto, ¿no? Buscar la eficacia en términos puramente cuantitativos, principalmente con incentivos fuertes y amenazas, es lo que te lleva a todo esto. No tengas amigos, no colabores, compites, si no le quitas el puesto de trabajo a otro, él te lo quitará a ti. Lo que tienes que crear es
un ambiente de confianza. Esto no lleva a ningún sitio. Tú quieres que las personas estén motivadas, identificadas con la organización y con confianza mutua entre ellas, ¿no? Se puede obtener resultados mucho mejores y perdurables. Por eso solo se precisa crear una organización que resuelva problemas en lugar de un jefe abrasivo y absorbente que los cree creyendo que los resuelve. Pfeffer, Sutton, Collins, Porras, toda la gente de Stanford ha trabajado este problema en profundidad y lo han comprobado sobradamente. ¿Es gratis ser injusto? Ya con esto vamos llegando al final. No. Normalmente las injusticias se crean por no disponer de la información necesaria para realizar el trabajo en condiciones. Un trabajo de alta demanda y poco control. A poco control quiero decir que la persona no controla demasiado sus variables y en cambio les demandan una exigencia fuera de lo normal. Agravios comparativos. Esto es una cosa importantísima. En diferentes campos de investigación ha ido saliendo esto. No nos sabe mal cobrar poco, nos sabe mal cobrar menos que otro que trabaja menos o igual. Entonces, el agravio comparativo, esto incluso a niveles más abstractos, los estudios sobre felicidad que hay en el mundo económico, de Layer en Inglaterra y así, no, si el problema no es qué sueldo tenemos o cuánto podemos gastar, el problema viene de que haya otra gente con la que yo me puedo comparar que tiene mucho más. El tema de la igualdad o de la desigualdad, de la falta de igualdad, de la desigualdad exagerada, de este 0,01% de arriba que tiene miles y miles de millones y los de abajo que están, pues yo creo que es el gran problema del siglo XXI. La injusticia de las empresas, entonces, ya lo hemos hablado antes, crea literalmente costes sociales y sanitarios. Desmotivación, no identificación con la organización, estrés, ansiedad, desconfianza. La confianza se gana poco a poco, pero se pierde de golpe y cuesta volver a recuperarla. ¿Es necesario el estrés? No, o sea, hay gente que parece que le gusta que haya estrés. No, mire, tiene que haber un grado de exigencia razonable, pero no pasar de ahí. La mala conciliación de la vida profesional y personal también es injusta y crea un estrés innecesario. A veces se pide cosas a la gente que no, esto genera problemas de salud y, en este caso concreto, de absentismo. Una injusticia frecuente son los despidos. Aquí podríamos hablar a largo y tendido y no quiero... sencillamente quiero citar a Jeff Pfeffer, que en estudios que ha hecho él ha visto que no hay en Estados Unidos, que es donde hay más datos y más estudios hechos, y en este caso de Pfeffer, ¿no? Ninguna relación estadística entre despidos, es decir, lo que... despidos colectivos, digamos, o sea, y la mala situación de las empresas. Esto, hombre, con el COVID sí, ahí estamos los ERTES y todo esto, ¿no? Pero en situaciones normales no hay ninguna relación. En cambio, sí la hay con que miembros del Consejo de Administración estén también en otro Consejo de Administración donde ha habido despidos. Y la segunda conclusión que de Pfeffer es que normalmente la situación económica después de los despidos suele ser peor que la de antes. Entonces, los despidos miméticos, esto uso palabra de Pfeffer, miméticos, de imitación de otros, no son justos. Solo se justifican si la alternativa es peor, cerrar la empresa. Esto es evidente, ¿no? Pero entonces hay que preguntarse si la dirección ha actuado de manera competente. La incompetencia es una injusticia. Yo creo que ver cómo, no nos metamos, las cajas de ahorros creaban sucursales a porrillo hace nada y ahora han tenido que despedir a todo el mundo. Esto ya se ve que no. ¿Tiene costes sanitarios la mala gestión? Sí, ya lo hemos ido repitiendo, lo del alcoholismo, el tabaquismo, no sé qué, las probabilidad de morir por enfermedades, depresiones, suicidios. Bueno,
lo que Pfeffer sobre todo ha comprobado un montón de veces es que después de un despido colectivo, digamos, los que se van tienen problemas de depresión, pero los que se quedan también, porque son conscientes de que la próxima vez me puede tocar a mí. Porque algo que también ha comprobado Pfeffer es que hay correlación con tener una reducción posterior. Cualquier cosa que se haga genera aprendizajes, huellas, decíamos antes. La gente aprende que cuando ve despedir a alguien piensa que después le puede tocar a él. Decisiones injustas que pueden parecer beneficiosas a corto plazo no lo son a medio y largo. Esto hay que tener en cuenta que no el 31 de diciembre se cierra el balance, pero no acaba la vida. Por tanto, habrá que llegar al 31 de diciembre después y más de una vez en este terreno se toman decisiones que no tienen buenos efectos a largo plazo. En las empresas en las que se generan, en cambio, entornos laborales que apoyan a los empleados, las personas perciben justicia organizativa, no de manera automática, a veces hay que hacer esfuerzos para que perciban que realmente hay justicia. Atraen trabajadores motivados, más productivos, que no faltan al trabajo y que además se implican con el trabajo y con la creatividad y con la búsqueda de soluciones. Y bueno, muy rápidamente, conclusiones, que ya es lo que hemos dicho, que es que la justicia en la empresa debe verse como un requisito o incluso una finalidad de la empresa, una finalidad. Nosotros decimos la finalidad de la empresa es aumentar la justicia en el mundo, y de los sistemas de control. La misión solo es reconocida y practicada en una organización en la que las personas perciben que son justamente tratadas. Entonces, esto es muy importante, porque ves a veces un CEO de una empresa que da una orden y piensa que esto es, y que la gente debe cumplirla y que se entusiasmará igual que él está, y la gente ve aquello como una cosa lejana. Yo que salgo ganando con todo esto. Yo que salgo ganando si ahora me esfuerzo. Bueno, pues la misión solo es reconocida y practicada en una organización en la que las personas perciben que son justamente tratadas. Pero no debe dejarse únicamente en las percepciones. Ya hemos dicho antes que hay que ser conscientes de los sesgos y no infravalorar lo que hacen los demás. A menudo, en un sistema de control, la justicia informal es mucho más determinante que la justicia formal. Los incentivos formalizados están muchas veces en el origen de los escándalos de los últimos tiempos. Es decir, cuando la gente, en lugar de pensar ¿qué tengo que hacer yo que sea bueno para mi empresa, para la empresa en la que estoy trabajando? Piensa, ¿qué tengo que hacer yo para que el variable famoso suba? Y esas son dos cosas que no están relacionadas. No están relacionadas. O sea, uno puede inventarse todos los KPIs que quiera, pero no hay ninguno que esté relacionado con el largo plazo. Hay que ver en cada caso cómo diseñar el sistema para aplicar la justicia, para no generar perversiones. Yo digo a veces esto, fíjate si es poco lo que hay que pedir, que es no generar perversiones, o sea, no hacerlo mal, no ser injusto. Después, inténtalo y ya con eso ganamos un montón. Quizás a veces esto consiste en acumular incentivos en un sueldo fijo y reconocer puntualmente con dinero y sobre todo reconocer de otras maneras no automáticas, intangibles e individualizadas los logros de las personas. Y me he pasado un poquito. No te has pasado, no me al he pasado. contrario. Sí, yo pensaba que tenía que terminar a 50 y ponen 52. No, porque hemos empezado más tarde y tenemos aún tiempo hasta y cuarto, aunque podemos acabar antes. Tenemos 15 minutos para
preguntas. Bueno, va bien que Josep María pensase que se pasaba porque ha respetado el tiempo, ¿no? Y es magnífico cuando tienes ponentes que respetan el tiempo. Ahora tenemos pues para preguntas que podéis hacer a través del Q&A de la plataforma, que ya tengo alguna. Entonces, era muy sugerente porque al final Josep María nos ha hablado de, y también Daniel, si tú quieres hacer alguna pregunta, pero yo creo que sirve para reflexionar qué son buenos jefes y malos jefes, ¿no? Y la verdad es que yo también he tenido alguna exalumno que viene al despacho y dice, oye, me quiero ir de la empresa porque tengo un mal jefe, ¿eh? O es el peor jefe que he tenido en los últimos 20 años. O gente que, bueno, que precisamente eso, ¿eh? Que dice, oye, mi criterio no es la remuneración, sino estar en un entorno saludable, en una organización en la que yo pueda disfrutar con el trabajo. Y dejadme, porque las anécdotas también sirven, y ahora doy paso, una que de la semana pasada, de un exalumno del MBA que acabó hace 2 años, que estaba trabajando en Londres y se ha venido a Barcelona. Y yo le he dicho, oye, pero ¿qué ha pasado? Y dice que entraba a trabajar a las 9 cada día y acababa entre 1 y 2 de la noche. Y no sabía, estos ejemplos son reales, ¿eh? Incluso no sabía si el sábado tenía que trabajar o no hasta el viernes por la noche. Y muchas veces el sábado es el mismo horario. O sea que estas cosas realmente son las que hacen reflexionar sobre qué hace un buen jefe o un mal jefe. No sé si tú tienes alguna una pequeña pregunta. reflexión también para compartir con Josep María. Hablando de la injusticia, yo creo que se peca mucho de no trabajar el reconocimiento. Sí. A veces alguien piensa que reconocer es incrementos de sueldo, ¿no? Reconocer es otra cosa, Sí. mucho más amplia, ¿no? Sí. Y la promoción, por ejemplo, hasta hace bien poco, en debates públicos y privados, la meritocracia era paradigma, ¿no? Pero últimamente ha salido un filósofo de Harvard, hace 3 semanas estuvo en el Palau Macaya, que tiene un libro, se llama Sandel, creo él, La tiranía del mérito, que cuestiona que el mérito no sea también un privilegio de cierta casta. Y esto es interesante como debate, ¿no? No sé qué opinas de... Sí. Bueno, yo soy muy fan de Sandel. Muy bien, tengo muy bien. 3 libros. O sea, mira. Sí, Me lo temía. Tiene uno que se titula Justicia y el que ha sacado ahora, que es el muy que bien, vino la tiranía, a presentar, es la tiranía del mérito. Del mérito, exacto. Exactamente lo que estabas diciendo. Sí, muy bien. Sí, que claro, es que hay mucho trompero por Estados Unidos que por lo que siente desprecio es por los graduados universitarios, porque él nunca ha tenido ocasión de serlo. Claro. Y entonces, ahora y estos quieren arreglarlo a mi costa. O sea, bueno, sí. Entonces, cualquier persona que le haga demagogia. Pues, claro, está bien. Y sí, ¿no? Bueno, yo en este sentido creo que así como la segunda mitad del siglo XX más bien invitaba a la depresión en este tipo de temas, yo creo que el principio del siglo XXI está invitando al optimismo porque va saliendo gente como Sandel que dice cosas muy interesantes. Y este no es cualquier persona, es un profesor de filosofía de Harvard. Su currículum. Y bueno, yo creo que pues hay que prestarle mucha atención a esto. Gracias. Tenemos una pregunta de un buen amigo y exalumno tuyo, Raúl Ibáñez. Raúl Ibáñez, hombre, Raúl. Que nos pregunta cómo en el rol... Bueno, antes, perdón, yo quería, se me ha olvidado decir, saludar a todos los que nos conocemos y sobre todo los que están muy lejos, porque en Perú, porque, bueno, pues nos tenemos que ver así. Muy bien. Pues Raúl nos pregunta, en el rol de un director general, ¿cómo podría evaluar o diagnosticar el estado del arte de la justicia en su empresa desde un punto de vista práctico? ¿Cómo podemos evaluar si nuestra empresa es justa o no es justa? Bueno, es que yo creo que lo primero para un director general es preguntarse si él es justo o no. O sea, porque claro, la primera respuesta a esa pregunta es, ¿tú has tenido en cuenta la justicia en las decisiones que has ido tomando? ¿O únicamente has pensado que esto irá muy bien porque esto es abrir una línea de ventas nueva y no sé qué? Y no te has dado cuenta de que esto iba
cargar de trabajo a gente que ya va muy cargada y porque por tanto era una decisión injusta, ¿no? Bueno, con que hayas sido consciente de esto, ya quiere decir que la próxima vez tratarás de no hacerlo si esta vez lo has hecho porque te parecía que no quedaba más remedio, ¿no? Ahora, claro, el test clave es hablar con la gente, pero claro, al director general no se lo dirán. ¿Eh? Sí, esto liga, por si quieres, con otra pregunta, que es ¿qué iniciativas podría impulsar un director general, un comité de dirección, para incrementar el nivel de justicia en su organización? Una sería el tener canales de comunicación con los empleados. La comunicación informal. Es que más de una vez la gente no se da cuenta, y ya lo he dicho antes, en plan crítico, pues que queremos saber cómo tiene que ser la organización y qué reglas. No, 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 no. Las cuestiones informales. La organización informal, ya decía Barnard, no hace 100 años, pero hace 80 o 90, decía, es que la organización informal quiere decir, tener una buena organización informal quiere decir tener los canales de comunicación abiertos. Es decir, si resulta, vamos a ver, tú y yo hemos estado durante mucho tiempo en el mismo departamento y tú y yo tenemos una buenísima relación personal. Hay otras personas en el departamento con las que yo no tengo una buena relación personal. No voy a decir quiénes. Pero, yo, como soy el director del departamento, me llevo bien con todos. Bueno, entonces, es decir, esto quiere decir que si para cualquier cosa que yo creyera que tu intervención era imprescindible, pues lo tenía muy fácil, porque llamándote y viniéndote a ver o lo que sea, lo hablábamos enseguida y habíamos terminado enseguida, y que con algún otro señor con el que la relación no es tan buena, eso no es posible. Y el canal de comunicación está cerrado. Entonces, hay que abrir todos los canales de comunicación, hay que abrir todos los canales de comunicación. Una colega nuestra con la que tanto tú como yo tenemos muy buena relación, que es María Jesús Grandes, hablaba a veces, no se atrevía a decirlo en clase, pero así por los pasillos siempre decía, es que a mí no me gusta la gente que no le gusta perder el tiempo. En las empresas hay que perder el tiempo. Y por perder el tiempo ella entendía eso, que hay que hablar el uno con el otro, y no únicamente de si no sé qué, porque mañana tiene que salir esto, sino, bueno, ¿cómo lo ves todo esto? Es decir, y entonces se crea un ambiente que inevitablemente hace que si hay injusticias se sepa. Que aquí tenemos otra en relación a esto, que viene muy al pelo, porque es un director general puede puentear a sus subordinados para testear dice aquí, el ambiente de la organización. Esto es una pregunta que yo también me he planteado yo en alguna organización en la que tenía una responsabilidad en un consejo, ¿no? De decir, oye, ¿hablas con los empleados para tener otro canal de comunicación y otra información que a lo mejor es difícil obtener por el canal formal? ¿O no? Bueno, ya verás, o sea, en el IES siempre hemos predicado que damos clase por el método del caso, porque soluciones generales no hay, ¿no? Y que hay que verlo en cada caso, ¿eh? Entonces, mi primera respuesta, que es un poco un despeje a córner, sería, es que depende mucho de la situación, pero te diré un poco más, ¿eh? O sea, esto puede ser muy bueno hacerlo si tienes sospechas graves de que hay cosas muy malas que están ocurriendo. Entonces cortocircuita o haz lo que sea, ¿eh? Pero si no las tienes, si crees que la cosa, pues yo creo que lo primero es obligado ir por la línea. O sea, hablar más con la gente que está ahí directamente debajo de ti y que estos hablen con los siguientes y que esto, bueno, y a lo mejor un día puedes decir, pues el departamento X, vamos a tener una reunión todos y, bueno, todos.
Ahora, si dices, no, es que hay sospechas graves de que aquí está pasando, bueno, pues vete más abajo y pregúntales. O sea, Tenemos una pregunta de Kela, ¿De Kela? de Perú. ¿Tiene que ver la humildad o la falta de ella en el caso de los altos directivos con el ejercicio de la justicia? Por supuesto, por supuesto, es fundamental. O sea, la arrogancia y la prepotencia son dos causas de injusticia inmediatas. Más de una vez, bueno, casi nunca, la arrogancia o la prepotencia sirven para nada. Es una cosa mala de por sí. Pero es que normalmente cuando existen es para esconder limitaciones del jefe en cuestión. O sea, si soy muy prepotente no me van a venir con historias. O sea que, por supuesto. A ver que esta es complicada. Patricia Otero, de Uruguay. Patricia Otero, de Uruguay. En algunas circunstancias he visto injusticias porque no hay recursos suficientes. Ejemplo, cuando se recarga de trabajo a ciertas personas porque directamente no podemos contratar más, ¿no? ¿Cómo se puede combatir eso como directivo? Gracias por la gran conferencia. Bueno, verás, yo antes he dado un ejemplo perverso de una empresa de aquí en la que en un momento determinado se hizo esto y se hizo bien. Es decir, cuando las cosas no van bien, pues probablemente hay que pedir ciertos sacrificios. Mucho más pedir que exigir. O sea, porque pedir quiere decir que les vas a convencer, no que les impondrás. Y bueno, pero claro, es que a veces se usa, como en mi ejemplo perverso, el segundo directivo que vino después, como una excusa para aumentar los resultados y aumentar la percepción monetaria variable que tiene. Aparte de otra cosa. O sea, tú imagínate que la empresa va mal y económicamente y que puede estar en riesgo serio y que le pides a la gente que haga un esfuerzo y lo hace. Les convences, como sea, y lo hace. Y entonces al cabo de un tiempo las cosas empiezan a ir bien. Y entonces cuando las cosas empiezan a ir bien, dejas los sueldos tal como estaban, que estaban en mínimos, pero tú te compras un yate. Esto es un caso flagrante de injusticia. Lo de antes no lo era, en la medida en la que fuera necesario hacer determinados esfuerzos y que estos esfuerzos estuvieran bien repartidos, porque muchas veces lo que pasa es que no están bien repartidos. Y hay unas personas que cargan con la mayor parte de los esfuerzos y otras que no. Pero si los esfuerzos estaban bien repartidos y tal, bueno, pues después, lo primero, cuando los números empiecen a salir bien, es decir, bueno, oye, vamos a ver, ya que hace un tiempo aquí tuvimos que hacer, supongamos, una reducción salarial o un aumento de la carga de trabajo, ahora vamos a restaurar lo que teníamos antes, ¿no? Entonces, Más preguntas. No sé, perdón, no. David Pérez nos pregunta, ¿la justicia es consenso en la toma de decisiones? ¿Cómo garantizas que con el consenso se toman decisiones justas cuando la justicia depende del punto de vista del que toma la decisión o recibe la decisión? ¿No crees que existe un dilema entre dirección y justicia? No. O sea, vamos a ver. Consenso, nada. Consenso no permite llegar a ninguna situación justa. Digamos que los acuerdos pueden llevar a la justicia siempre que para las dos partes haya una alternativa clara de hacer otra cosa. Suponte, dos empresas que son cliente y proveedor la una de la otra y que están pensando en una fusión. Bueno, la solución a la que van a llegar si se ponen de acuerdo será muy probablemente justa porque las dos tienen la posibilidad de no fundirse. Entonces, por tanto, desde este punto de vista, en cuanto hay una... Ahora, en una organización que no hay manera de que la separemos y que una de las partes tiene más poder que otra,
por consenso no habrá prácticamente nunca justicia. Habrá justicia si el jefe y el jefe segundo y el jefe tercero y el jefe cuarto creen que la tiene que haber. Pues, no sé si tienes alguna, si no yo No, sí, voy siguiendo. Sí. había un tema vinculado a, alguien preguntaba el tema de evaluación. ¿Cómo evalúas si una empresa es justa? O un directivo. No sé si tienes alguna experiencia sobre los cuestionarios 360 grados. Yo creo que esta pregunta que se ha hecho al entorno del directivo, no solamente el entorno inmediato de sus subordinados, sino el entorno incluso familiar, de amigos, o sea, ¿no? Yo creo que es un elemento que puede dar alguna pista, ¿no? Sí, pero es un arma peligrosa, ¿eh? Ajá. De doble filo. Esto nos llevaría muy lejos. Bueno, no sé si, sí, de acuerdo. Como tenemos alguna más, vamos a acabar en unos 7 minutos. La injusticia entre compañeros, dice Juan Antonio, nos pregunta, ¿y la injusticia entre compañeros de departamento, entre departamentos, cómo afecta la injusticia de la gobernanza? Por bueno que sea el jefe, no se puede ver sin recursos. ¿Cómo se baraja esto en estructuras grandes? Supongo que el problema está cuesta un poco entender la pregunta. No, yo entiendo que es la injusticia cuando, oye, pues uno es injusto con compañeros de la empresa. Bueno, ¿cómo se puede tratar esto? No sé si relacionado un poco con qué medidas hay que hacer cuando sucede esto. Retrotrayéndonos a la situación en la que estábamos en el mismo departamento, si yo soy injusto contigo, yo creo que lo que tienes que hacer es hacerlo saber para arriba. Que puede ser en un departamento, ¿no? Es decir, huir del trabajo y dejarlo para que lo hagan otros. No, esto pasa. Bueno, entonces el jefe es el que lo tiene que resolver. O sea, claro, muchas veces no se va porque ya se parte de la convicción de que el jefe no hará nada. Pero entonces es el jefe el que es injusto, no es el compañero. Tenemos una pregunta de Ángela Carrasco. No nos conocemos. No. Dice, aunque políticamente la alta dirección no se plantea la injusticia porque no queda bien y hay poca atención a las injusticias derivadas de los sistemas, reglas de evaluaciones y el foco se pone más bien en resultados. ¿Cómo empezar con la alta dirección? Y una segunda, si se puede, ¿cómo juega la transparencia y la concentración de decisiones en la alta dirección? Yo creo un poco es la idea de cómo aprender desde la alta dirección a ser más justos y menos injustos. Bueno, es difícil, ¿no? Esto ya lo hemos comentado antes un poco, es difícil. Pero hay un punto muy importante que es la distribución del poder. Se van creando siempre en estos últimos tiempos palabritas que a lo mejor no tienen ningún significado, que ya lo que quieren decir ya se hacía antes o no se hacía antes, como empoderamiento. Antes lo llamábamos descentralización y delegación, quería decir lo mismo. Pero yo creo que quería decir lo mismo, mejor dicho, porque yo creo que la descentralización es muy importante. Es decir, descentralización consiste en que la decisión solo se toma arriba si hay razones muy poderosas para que se tome arriba. Si no, se toma abajo. Hay que ir bajando los niveles de decisión. Si no se bajan, entonces el jefe dice que está agobiado por la cantidad de cosas que le llegan. Bueno, pues mira a ver quién las hace. Para eso están los demás, ¿no? Yo ahora con una empresaria a la que le estoy dando algún consejo, lo que le doy siempre, y de momento no he conseguido, claro, ahora con la pandemia es difícil, pero es decir, estás sola, necesitas gente que te haga este tipo de cosas, por si las tienes que hacer tú todas, fíjate lo que pasa, que quedas para hablar conmigo y tenemos que retrasarlo 3 veces porque te van saliendo cosas. Bueno, entonces esto... lo típico es estas agendas sobrecargadas de directivos de arriba que no llegan a nada y entonces cuando toman decisiones injustas porque no han tenido tiempo de hablar con la gente, no han creado una organización informal ni nada de todo esto, ¿no? Mira, estoy dispuesto a dar el nombre de una persona, como es en positivo,
Los de positivos se pueden dar. Sí, Juan Echevarría, cuando era presidente de Nissan, también era presidente del Consejo Económico de la Pompeu Fabra y yo era el vicerrector encargado del tema económico, con lo cual nos teníamos que ver de vez en cuando. Y yo le llamaba y le decía, Juan, ¿cuándo te viene bien? Cuando tú digas. Hombre, no, que tú eres el que tiene la agenda complicada. Yo no tengo la agenda complicada. Yo tengo siempre disponibilidad para ver a quien sea. Porque tengo una gente alrededor que hacen ellos el trabajo, me veo con ellos constantemente durante 10 minutos, un cuarto de hora y voy estando al corriente de lo que hacen. Por tanto, mi agenda siempre está limpia. Una pregunta, perdona, ¿sí? Ya. Tenemos un par, a ver si, al menos una, a ver si hay respuesta a esta. ¿Tiene riesgo la empresa de ser más injusta en época de COVID? Que es por el tema del teletrabajo, por el tema de los riesgos de ERES y sí. de... Bueno, en tema en época de COVID o en época de crisis, o sea, los malos resultados económicos asustan. Y entonces cuando una persona asustada puede hacer cualquier tontería. Que si me preguntas a mí lo comprenderé a veces, y otras veces seguramente que no. Pero sí, sí, claro, en las circunstancias duras tiene más riesgo de... sí, sí. Sí, bueno, yo es que creo que en 2008, más que la COVID de momento, 2008 significó un cambio notable. Yo al principio, los primeros años de 2005, sí, veía que había habido algunos escándalos, desde Boston Lomba, Enron, etcétera, etcétera, pero me parecía que la dirección de empresas estaba bastante bien encaminada en el sentido humanista. Sabes que yo siempre hablo de humanismo, ¿no? Entonces, tuve la impresión de que en 2008 ya lo primero es salvar, bueno, sí, pero si puede ser sin ponerse nervioso y si te pones, hay medicamentos que ayudan a que no te pongas. Bueno, nos queda porque no hay nada peor para tomar decisiones que estar muy nervioso, muy inquieto, muy estresado. Las tomas mal, seguro, ¿eh? Con lo cual, y además yo siempre digo que vida solo hay una y hay que vivirla tranquilo. Exactamente. Bueno, estamos en tiempo, quedaban las mías, pero bueno, ya te las haré en otro momento. Agradecer a Daniel Faura su presencia y que nos acompañe. Gracias, y haber coorganizado el evento, también con Ismael que nos está siguiendo, que nos ha ayudado mucho, Andrea, Esther, y hay gente que está aquí detrás, como Iván y Raúl, que nos ayudan a que esta sesión haya ido bien, y agradecer especialmente a Josep María y también a Natalia, que nos está escuchando, pues la ponencia y los libros, que recuerdo, no tengo comisión, pero sí que es bueno, por si alguien quiere profundizar, saber que el libro existe en castellano, La justicia en las empresas, el cual se ha traducido con la colaboración de ACCID. En la página web encontrarán referencia para comprarlo. Podéis encontrar en la página web. La justicia en las empresas, de la Cátedra de Crèdit Andorrà, y si alguien quiere ponerse en contacto con Josep María encontrará su email en la página web del IES, www.ies.edu, o se pone en contacto con nosotros. Una vez más, agradeceros la presencia. No sé si queréis comentar algo más. Yo que estoy encantado de estar aquí porque hace ya un par o 3 de años que en una sesión dije esta ya es la última sesión de mi vida y me alegro de que no lo haya sido. ¿Ves? ¿No se puede aplaudir al ponente? Un aplauso virtual, y a todos los que nos estáis escuchando, pues agradeceros muchísimo vuestra presencia y desear que la sesión os lleve a hacer cosas que puedan ayudar a que vuestras organizaciones sean más justas. Muy bien. Muchísimas gracias a todos.